La conciencia colectiva. Las mismas necesidades son válidas en la conciencia colectiva inconsciente, pero de manera completamente diferente, porque aquí no se trata de una persona, sino de algo colectivo. La conciencia colectiva tiene una necesidad de pertenencia para con todos los que forman parte. No es que un individuo sienta esa necesidad, sino un colectivo. Es decir, que si un miembro queda excluida, esa conciencia trata de restablecer la totalidad, llevando a otro miembro a que represente a esa persona, tal como lo he descrito anteriormente. Y por supuesto, tiene también la necesidad de compensar, porque lo que acabo de explicar también surge de una necesidad de compensación. Pero esta conciencia no tiene compasión alguna hacia el miembro posterior elegido para restablecer la pertenencia y la compensación. Lo sacrifica en pos de la necesidad colectiva. Esta experiencia a menudo también es transferida a Dios. La tercera es una necesidad de orden, también completamente de otro tipo. Según ese orden, las personas que estuvieron antes tienen prioridad ante las que vienen después. Por ese motivo, los padres tienen prioridad ante los hijos. El hijo mayor tiene prioridad ante el que nació en segundo lugar, etc. Siempre que es infringido ese orden, por ejemplo, cuando un hijo se inmiscuye en los asuntos de los padres, si por ejemplo quiere expiar una culpa de los padres, esa conciencia colectiva castiga esa intención condenándolo al fracaso. Lo contradictorio y trágico de esto es que la conciencia colectiva elige a un miembro que nació después para representar a alguien que fue excluido antes, pero por hacerlo lo condena al fracaso, porque infringe el orden de la prioridad de los que llegaron antes. Destino y libertad. ¿Cómo ve usted en realidad la libertad del hombre? ¿El hombre es libre o esa es una ilusión? Depende en qué contexto lo mire. Con relación a la conciencia personal puedo decir por esto o por aquello, porque tengo cierta visión, aunque también ella sea limitada. Con relación a la conciencia colectiva inconsciente, en absoluto soy libre, a no ser que haya aprendido a entender sus leyes. Esas leyes salen a la luz en las constelaciones familiares. Ese es un método en el que las personas ajenas son elegidas como representantes de miembros de una familia y luego ubicadas en el espacio en relación entre sí. Repentinamente, esas personas sienten lo mismo que las personas verdaderas, sin que las conozcan. Es decir, que existe un conocimiento que va mucho más allá de lo que consideramos comunicación común. En la constelación familiar, por ejemplo, se puede ver que una persona debe representar a otra sin que hasta ese momento lo haya sabido. De esa manera es posible averiguar, mediante ese método, los órdenes que sigue la conciencia colectiva inconsciente. Durante mucho tiempo en psicología, se supuso que experiencias personales, como por ejemplo alguna frustración a nivel personal, puede inhibir o limitar de manera que ello se vuelva destino. Sin embargo, aquí usted nos está explicando algo distinto. ¿Cómo se relacionan estas dos versiones entre sí? Naturalmente quedamos marcados por lo que hemos experimentado, pero el concepto de que por ello dejamos de ser libres no es sostenible. Hay personas con un destino muy difícil que a pesar de todo lo manejan bien, porque de lo ocurrido sacan una fuerza gracias a la cual pueden hacer cosas que otros que no han vivido tales experiencias no pueden hacer. Otros, en cambio, habiendo vivido algo así, permanecen en el reproche hacia aquellos que lo han ocasionado, o permanecen en la actitud de exigir algo a esas personas. De esa manera se entienden víctimas. Pero una víctima en ese sentido no tiene capacidad para actuar. Entonces, por supuesto, esa actitud se vuelve destino para esa persona, pero no porque ese destino venga de afuera, sino porque la persona reacciona ante la situación desde el rol de víctima. Para que la persona pueda sacar fuerzas del sistema familiar y dominar su destino, debe en primer lugar reconocer entonces qué es lo que actúa en ese sistema familiar. Primero debe reconocerlo. Caso contrario, es imposible liberarse. Volviendo a referirnos al destino que surge de una implicación, debemos preguntarnos si acaso alguien, al hacerse cargo de ese tipo de destino bajo la influencia de la conciencia colectiva, deriva grandeza a través de la forma en la que se hace cargo.
Existe el concepto muy difundido de que nosotros merecemos la felicidad y tenemos derecho a tener una vida cómoda, en la cual todo se desarrolla de la manera que nosotros queremos. Ese concepto es muy superficial. Sin embargo, la grandeza humana es completamente diferente. Surge de la superación de incluso destinos difíciles. Considerar que aquellos destinos que resultan de la acción de la conciencia colectiva inconsciente son solamente negativos no es sostenible, en mi opinión. Para eso, el resultado es demasiado rico. Si no fuera así, no existirían los grandiosos y también los trágicos destinos que nos obligan a ver la vida de una manera distinta a la que nosotros anhelamos. La vida plena. ¿Cuál es, pues, el sentido de la vida? El sentido de la vida es la vida misma, nada más allá. La vida superada tiene sentido. Solo cuando nosotros no nos enfrentamos con ella tal cual es, la vivimos como si no tuviera sentido. Por lo tanto, el sentido de la vida en gran medida depende de aquello que cada individuo hace con lo que le es dado. ¿Y qué es una vida plena? Una vida plena, diría, es una vida en la que yo me siento en sintonía con la realidad tal cual es. Es decir, cuando yo me siento en sintonía con mis padres tal como son, con mis ancestros tal como son, con la cultura en la que vivo tal como es, con mi destino tal cual es, también con mis limitaciones tal como son y con las posibilidades que tengo. Escuchando esto, se podría llegar a pensar que no es posible ni deseable desarrollarse más allá de la propia situación dada. La situación contiene el germen para desarrollar el desarrollo. Si yo lo veo y me entrego al movimiento que resulta de él, mi situación siempre tiene posibilidades de desplegarse. Pero a veces se dice, hay un demonio interno, un hilo colorado, una suerte echada para cada ser humano. ¿Cómo puedo hallar mi sino interno? Cada uno experimenta que tiene una tarea específica, una capacidad especial. Podría decirse que cada uno canta su propia canción. Cuando puede cantarla, se siente bien y pleno. No es tan fácil encontrarla, pero hay ciertos indicios. Cuando yo me propongo conseguir algo bajo cualquier concepto y detecto un obstáculo, y si entonces me detengo y me reoriento hasta saber en qué dirección puedo desplegarme para que sea adecuado para mí, entonces las circunstancias me han indicado una dirección que a mí me corresponde. Replanteando la pregunta, ¿cómo se logra una decisión correcta? Lo que es correcto se va dando. La sabiduría, por ejemplo, no es otra cosa que la capacidad para discernir lo que funciona y lo que no funciona, lo que para mí es correcto y lo que no lo es. De vez en cuando también lo que para otros es adecuado y lo que no lo es. Se orienta de manera integral, es decir, uno se expone a una situación y repentinamente siente dónde está la fuerza, qué es adecuado, qué es lo que debilita y qué es lo no correcto. Sin embargo, a veces surgen deseos y miedos. Los miedos nos debilitan a pesar de que podría ser algo adecuado, y los deseos nos llevan a una dirección que no es la adecuada. Este tipo de miedos y deseos no provienen del alma. Cuando una persona está en sintonía, no tiene miedo. Cuando una persona está en sintonía, tampoco tiene deseos. Está en sintonía y está conforme, sea lo que sea. Por esa razón también puede encarar una situación difícil, y cuando se trata de una situación feliz, para ella no es otra cosa que una situación habitual por estar en sintonía. Lo que usted menciona aquí me recuerda un estado espiritual en el que, en mayor o menor medida, estoy libre de los acontecimientos externos. Sin embargo, eso no es un estado que, como humanos, tenemos comúnmente. Es el resultado de un trabajo. ¿Cómo logramos ese tipo de estado? Hay una suerte de camino espiritual que se retira de la vida. Por ejemplo, cuando solo meditamos o nos retiramos de la vida como si ya hubiésemos llegado a su término. Los suicidas tienen la misma actitud.
Sienten que ya vivieron la vida y por ello la vida les da igual. Eso no es espiritual. Espiritual es asentir a la vida tal como es. La vida común, con sus tareas, con sus ganas, con su dificultad tal como es. Eso es espiritual. Eso es sintonía, no lo otro, donde uno, por así decirlo, se aleja de lo común. ¿Es imprescindible pertenecer para vivir una buena vida? Uno debe pertenecer para sentirse bien, pero hay distintas maneras. O sea que yo puedo sentir la pertenencia a mi familia. En ese caso, me siento cuidado en la familia. Esa pertenencia es muy íntima. Sin embargo, si pertenezco ahí, luego de un tiempo, mi desarrollo se verá entorpecido. Si yo no reconozco los valores de otras familias, si por ejemplo un hombre se casa con una mujer en cuya familia rigen valores diferentes y él no reconoce sus valores, el matrimonio fracasará. Es decir, es necesario ampliar los límites de su pertenencia. El hombre entonces, en cierta medida, debe apartarse de su familia y así se va desarrollando. Aquel que está unido a la totalidad está al mismo tiempo unido y solo. Destino y fe. ¿Es posible liberarse del destino a través de la fe en la religión? ¿A través de la fe en la realidad más elevada? Mucha fe en Dios refleja el efecto de la conciencia colectiva inconsciente y refleja también el efecto de la conciencia personal. Por eso la limitada experiencia personal es exagerada y transferida a Dios. Ese tipo de fe tiene un efecto grave. En las religiones existe, por ejemplo, el concepto del elegido y existe el concepto del excluido. Por lo tanto, en la mayoría de las religiones hay santos que son elegidos y hay réprobos. Eso refleja lo que la conciencia personal hace con nosotros cuando discrimina quién puede pertenecer y quién no. Aplicar ese discernimiento en el ámbito de la familia es válido e importante porque mantiene unido a ese grupo, pero transferido a la totalidad tiene efectos muy graves. Todas las guerras religiosas surgen de ese discernimiento para el iluminado que observa con atención. No es sostenible. Por el contrario, la conciencia colectiva inconsciente refleja algo completamente distinto, a saber, el hecho de que nadie puede quedar excluido y que cada exclusión tiene graves consecuencias. Por ese motivo, la diferenciación entre buenos y malos, tal como se le aplican las religiones, tiene efectos devastadores en el alma del individuo. Eso lo demuestra el hecho de que en las familias religiosas a menudo es necesaria una oveja negra que muestra el aspecto negado y que desenmascara la sustentabilidad de la hegemonía de los buenos. En algunas religiones místicas uno se encuentra el concepto que mediante una entrega a Dios es posible liberarse, porque así uno se olvida de sí mismo. ¿No es ese un camino para poder superar el destino? Para mí no lo es. Entregarse a esa sensación, si me entrego totalmente, estoy libre psicológicamente, está relacionado con la necesidad de sentirse inocente. Y desde el sentimiento, la inocencia no es otra cosa que decir, estoy seguro de poder pertenecer. Aquí el movimiento del hijo hacia la madre y hacia el padre que se sienta cuidado, aquí es transferido a la religión. Para mí, eso no es admisible. Lo religioso es traído a lo humano y es interpretado desde ahí. Pero destino no es simplemente una cuestión de cómo me siento en la vida, si me siento libre y en armonía. En ese caso da igual por qué razón es. Si me siento muy cuidado en el regazo de Dios, entonces tengo una buena vida y he superado mi destino. Esa es una sensación infantil. La persona que se entrega a ella sigue siendo un niño y no se hace adulto. Para superar la vida es necesario tener coraje para asumir una culpa, es decir, el coraje para apartarse de lo que dicta la conciencia, porque la conciencia siempre vuelve estrecho. Al imponernos a aquello que en nuestro grupo es válido, debemos excluir a otros que se adhieren a otros valores. Por esa razón, la conciencia siempre tiene un efecto separador. En las religiones tiene precisamente ese efecto de que algunos se consideran los acertados
y consideran a otros los equivocados. Por lo tanto, para lograr estar en sintonía con una realidad mayor que anula estas diferencias, debemos trascender los límites de la conciencia y dejarlos atrás. Para mí, eso sería religión. Destino y alma. ¿Cree usted en la evolución de la conciencia? ¿Que los seres humanos se van moviendo hacia una conciencia global más elevada? Yo observo que el alma busca progresar, o sea que en la vida humana existe un desarrollo. Si por ejemplo miramos la conciencia personal consciente, es más joven que la conciencia colectiva inconsciente. Ese es el resultado de un desarrollo posterior. También el hecho de que sea posible llegar a comprensiones acerca del trabajo conjunto que realizan estas dos conciencias es un progreso. Son movimientos del alma en el sentido más amplio los que lo hacen posible. Cuando una persona se pone a disposición de esos movimientos, es arrastrada hacia adelante en dirección a algo más grande. ¿Qué es el alma? El alma, en latín anima, es aquello que hace posible lo animal, o sea, lo que da vida a lo vivido y hace posible la vida. Esta alma no es algo individual, algo que cada individuo posee, sino que cada individuo participa de esta alma. Para mí, esta gran alma es la que guía la evolución. La evolución es guiada por algo sabio, y eso es el alma. Aquel que es capaz de entregarse a los movimientos del alma tiene la posibilidad de progresar. Sin embargo, a menudo, nuestra vinculación con las dos conciencias nos cercena los movimientos del alma y es necesario aclarar y purificar para poder percibir los profundos movimientos del alma y poder seguirlos. Cuando una persona reconoce una implicación, ¿está libre o no? No, no está liberada. Creer eso sería soberbia. La implicación consiste sobre todo en que yo soy arrastrado a los destinos de otras personas que han vivido antes que yo sin que yo lo sepa. Cuando yo descubro la implicación, por ejemplo, a través de las constelaciones familiares, pero también de otra forma, yo puedo salirme de ella, pero solo parcialmente, porque esta separación es un proceso de purificación y este es parte de mi vida. Por lo tanto, la idea de que me puedo liberar totalmente de ella es una ilusión. Porque yo me pregunto, ¿qué hace una persona cuando es totalmente libre? Está suspendida en el aire y no tiene ningún beneficio. Sin embargo, tomando conciencia de que uno forma parte y entregándose a ese proceso y vivenciando esa purificación, uno logra sentirse feliz. No nos hace libres en ese sentido, pero nos hace más grandes.